Muy buenas noches, esta es otra emisión como siempre de Economía y Finanzas, los miércoles a las 21 horas en su repetición de la madrugada y de los domingos también a las 0:30 y vamos al inicio como hacemos siempre con Cecilia. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo te va? Buenas noches, Walter, buenas noches a todos. Vamos a empezar con lo que yo llamo los feriados inventados. Por ejemplo, el feriado del lunes pasado. Caía domingo en realidad. Caía domingo en verdad. Fue muy agradable la gente que pudo irse afuera a utilizarlo. Mi pregunta es, ¿cuánto pierde el país por cada feriado? ¿O no es importante porque en el fondo se compensa y hay otros sectores que sí ganan, por ejemplo, turismo, esparcimiento, algunos comercios? Bueno, una parte se compensa por lo que vos acabás de mencionar. Pero todo depende si estás hablando de una economía que está en pleno empleo, trabajando a full, con todos los turnos tomados, con las empresas trabajando a 3 turnos, las 24 horas del día. En ese caso, un día que se para, y bueno, es un porcentaje del PBI del 0.2, 0.3. Ahora, cuando un país está con altos niveles de desempleo y donde las empresas no están trabajando a full, algunos sectores han mejorado, pero en realidad en promedio hay muy pocas empresas trabajando a 3 turnos en Argentina, yo te diría ninguna hoy prácticamente. Lo que no se produce hoy se produce mañana. Entonces, en sí no tiene un costo económico determinado. El gobierno hasta podría ser beneficioso. Bueno, no sé si beneficioso, puede ser desde el punto de vista de algún sector en particular, como o sea, no el turismo. Perjudica, digamos. Claro, pero vos fíjate que cuando hay huelgas, el gobierno generalmente dice, el país perdió tanto dinero, pero por otro lado generan feriados como el del lunes que no tenía mucho sentido. En realidad, cuando el desempleo es muy alto, esto no tiene un efecto económico importante y no implica ningún descenso en el Producto Bruto ni nada por el estilo. Así que todo bien. Después una noticia que me llamó la atención. Hablaba de la familia Tisch. Es una familia muy rica de Estados Unidos y dice que aportó a que bajara la bolsa de Nueva York. ¿Es eso posible? Bueno. O sea, esta última baja, ¿no? Sí, vos leíste, como yo, las Salió noticias en los diarios. Mira, vamos a tocar después el tema de la bolsa, pero sobre este tema específico de la familia Tisch. Siempre cuando hay bajas se intenta buscar un culpable. Soros en Tailandia, la familia Tisch ahora. Si vos te fijás, la historia de las crisis bursátiles y las crisis de la moneda, siempre se buscaba un responsable. En realidad no hay un responsable, porque todo el tiempo están estas familias o los grandes grupos económicos comprando y vendiendo. El problema es que las bajas generan cierta angustia. Entonces siempre se intenta ver quién es el responsable de eso. Y siempre hay alguien que compró o vendió. El problema es, ¿sabes quiénes son los grandes responsables de las bajas? ¿Esto que se supone que vendieron? Sí, se dice que vendieron, hay que ver si es cierto, y aunque lo hayan hecho, todo el tiempo hay gente que hace eso y por millones y millones de dólares. La baja tiene otro responsable, que es el ritmo frenético de la suba anterior. Ahora la baja, viste, ya se empezó a solucionar en cierto sentido, parece ser que el mercado rebotó bastante bien 3 días consecutivos, pero después podemos tocar más en profundidad el tema de Wall Street, porque ahí tenemos todo el programa, Cecilia. Es verdad. El economista invitado soy yo. Me parece bien. Siempre se dice que la economía trabaja por ciclos, ¿no? ¿Cómo se explica entonces el crecimiento de 7 años expansivos de la economía norteamericana? O sea, ¿es un ciclo normal? ¿Se está pasando del ciclo histórico? Muy buena pregunta. Se está pasando del promedio. Del promedio. Y es así, ¿sabes por qué? Porque Alan Greenspan manejó bastante bien la situación en los últimos años y tuvo muy buena muñeca para predecir en qué momento era necesario subir las tasas y en qué momento era necesario bajarlas. Greenspan empezó bastante mal al inicio y hay algunos que los indican como el responsable de que los republicanos ya no estén en el gobierno, porque bajó tarde las tasas en la época de Bush y el pobre Bush tuvo que soportar una recesión que en realidad no era responsabilidad suya, sino de Alan Greenspan. Sí. Después del error ese cometido a principios de la década, hacia el año 90, 89, Greenspan empieza a manejar con mucha más habilidad la política monetaria y hasta ahora
logró sortear los ciclos y logró una tasa de crecimiento estable alrededor del 2,5% por año, que es lo que se considera que Estados Unidos Entonces, soporta. ¿cómo son los ciclos de la economía norteamericana? No, normalmente un ciclo raramente dura más de 3-4 años. O sea que estamos en una cosa rarísima. Esto es algo claro, es como que se hubieran unido dos ciclos en uno. Se evitó una recesión en el medio, digamos, algo por el estilo. Eso es algo totalmente, o sea, viéndolo así en un gráfico, es algo totalmente raro. José Seba Serrate, uno de los invitados del programa anterior, mencionaba que este era el tercer ciclo en magnitud de duración. Lleva prácticamente 7 años y es difícil encontrar momentos en la historia de los países que dure una expansión 7 años. Normalmente, te digo, duran 3 años, 4 años. Por eso nosotros también tenemos que hacer cálculos acá en Argentina, porque la expansión que se vivió desde desde el año pasado es una expansión claramente cíclica, ¿no? Tiene que ver con la reanudación del crédito y todos esos factores que tienen que ver con los ciclos. No es un momento estructural. Por eso cuando se habla de que hemos entrado en un momento estructural de crecimiento a largo plazo, lo primero que hay que preguntar es ¿en base a qué? ¿No? ¿En base a qué? Porque no surge claramente, Cecilia, ¿en base a qué? Lo único que surge es que algunos créditos se empezaron a repagar, como algunos créditos se empezaron a repagar, algunos están en situación mejor para invertir, los bancos están líquidos, entonces pueden prestar, y esto generó un movimiento reactivador que el gobierno calcula en 8%, que yo creo que ese dato está mal, porque está basado en hipótesis. Acordate que Argentina recaba información más rápido que Estados Unidos para dar los datos de Producto Bruto, lo cual es insólito, y además de insólito es increíble. Es increíble. Bueno, vamos a Paul Volcker, que estuvo acá en Buenos Aires, ex Reserva Federal, los Estados Unidos, y primero apoyó la convertibilidad. Y después también dijo que tuviéramos cuidado con lo que había pasado en Checoslovaquia. Sí. ¿Qué pasó en Checoslovaquia para que nosotros tengamos que tener cuidado? Lo mismo que en Tailandia. O sea, lo que ocurrió en Checoslovaquia es la República Checa, que se separó de Eslovaquia hace más o menos 3 años, adoptó una política de tipo cambio fijo y también tuvieron la mala suerte de tener sobrevaluado el cambio. Durante unos años la cosa anduvo bastante bien y era una especie de modelo para todos los países de Europa del Este. Este año tuvo una fuga de capitales, tuvieron que devaluar. ¿Fuga de capitales por culpa de ellos o por buen panorama fuera de ellos? No, porque genera déficit de cuenta corriente, porque la sobrevaluación cambiaria genera, a ver si la gente nos puede entender, ¿no? Cuando la moneda de un país, cuando todo está barato en un país, salvo, sobre todo la moneda de los demás países, en nuestro caso sería el dólar, se genera déficit de balanza comercial. El país importa más de lo que exporta. Si además tiene deuda y tiene que pagar intereses, entonces se necesitan por año miles de millones de dólares de otra moneda, no la moneda que emite el país, para poder pagar. Durante unos años hay crédito abundante y fácil para ese país, por eso puede importar, darse lujos, consumir y pasarla fenómeno. Pero es como una familia que gasta más de lo que ingresa. Entonces llega un momento que alguien corta el crédito y al cortarse el crédito no se puede pagar. Al no poder pagarse tienen que devaluar o tienen que entrar en cesación de pagos. Como entrar en cesación de pagos, que es decir, no pago, es una medida violenta, brutal y que se toma solamente in extremis, lo que se hace normalmente, lo que hizo Checoslovaquia, lo que hizo Tailandia y probablemente lo que termine haciendo Brasil en algún tiempo es devaluar. O sea que nosotros también... Bueno, lo que no tiene lógica es tener tan rígido el esquema cambiario a esta altura del partido cuando la inflación es 0%. Se podrían ir flexibilizando las variables poco a poco para no tener ninguna devaluación violenta. Ahora, claro, tal como vienen haciéndose las cosas, es una jugada al todo o nada, ¿no? Esto pareciera que está hecho como para 1 a 1 o nada. Es como ir a la ruleta y jugar siempre a color y duplicar la apuesta cada vez que uno gana. Y uno gana y gana y gana y gana y ganó 10 veces, 20 veces, pero si pierde una sola, pierde todo. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Que alguna vez haya alguna fuga de capitales, que alguna vez tengan que salir de la convertibilidad y que la gente encima
ya no crean nada, cuando muchas de las cosas que se hicieron muy bien. Bueno, es tema que vamos a tocar también más adelante, ¿no? Sí, bueno, yo no lo tenía pensado, pero sí. Después el tema de Argentina, leí que un 20% de su PBI lo gasta en gasto social. ¿Es una buena cifra o no? Sí, casi todo en jubilados, ¿no? 20% del PBI aproximadamente es todo el gasto público. Yo diría no estamos en 20% del PBI, porque fíjate vos, el gasto público es 56.000 millones de dólares. El PBI oficial, entre comillas, es 320.000 millones de dólares. Entonces todo el gasto público, con intereses de la deuda, con pagos a empleados públicos, con defensa, etcétera, etcétera, están alrededor del 16% del PBI. Entonces, claro, acá hay un problema, ¿no? ¿Cuál es el PBI? Porque si realmente las cifras son las que dice el gobierno, 56.000 millones de gasto público y 320.000 millones de PBI, tenemos un gasto público bajísimo. Tenemos uno de los gastos públicos más bajos del planeta. Yo hice los cálculos comparando no solamente con países como Estados Unidos, como Alemania, como Japón, comparado con países del África, comparado con países de Asia, comparado con países de Europa yo tenía del Este. gasto social. No, es que la cifra no cierra, porque el gasto social es una parte del gasto público. Y si todo el gasto público es 56.000 millones de dólares y todo el PBI es 320.000 millones de dólares... ¿No será el gasto público y después aparte el gasto público, el gasto social, ahí sí te da? No, es que habría que sumar para eso gasto municipal y gasto provincial. Y quizás llegues a una cifra por el estilo, pero todo el gasto público es 16% del PBI hoy en Argentina. Esto lo que te marca es, quizás vos tengas razón, lo que creo que está pasando es que hay algo muy raro en la cifra de PBI. Podríamos discriminarlo. No solo en Argentina, también en Brasil, también en México. Pareciera que en América Latina hay una disputa entre los países más grandes por ver quién es el que crece más, quién tiene el PBI más grande, quién impresiona más al resto del mundo. Y entonces en Brasil también está pasando lo mismo que en Argentina. Vos ves los indicadores en Brasil y nadie sabe cómo el PBI brasileño pasó de un nivel al otro. Es algo que tiene varias causas. Una es la sobrevaluación cambiaria. Otra es que realmente hubo buena tasa de crecimiento, pero también hay líos con las estadísticas. Tu tema. Te pregunto de... No, nuestra. Es un tema de los argentinos. Está bien, tenés razón. Es un tema de los argentinos, un tema importantísimo. Es un tema que me parece que la prensa no está ayudando a develar. Y que una buena parte de la prensa lo está tapando, y me parece que es un tema realmente escandaloso. Que tiene solución, que es que alguien se ponga a rever las cifras desde el Estado mismo, hagan bien los cálculos y digan, bueno, nos equivocamos porque usamos un mal sistema de información antes o un mal sistema de cálculo, ahora está bien calculado y es esto. Y ahí se terminó el problema, no hay más problema que eso. Pero si los indicadores están mal, tenemos nosotros un lío grande porque es como que nos falle el termómetro al tomarnos la temperatura, que sabés si tenés fiebre, si no tenés fiebre. Entonces, si la herramienta ya no funciona, tenemos un grave lío. Y eso es lo que está pasando hoy. Creo que la prensa, si no ayuda a destapar estos temas, es corresponsable de lo que pueda pasar con la economía y de hacer una especie de cover-up de datos que no cierran, que visiblemente no están cerrando. El tema de Hong Kong. ¿Qué está pasando en Hong Kong? Buena pregunta. Hay fuga de capitales ahora en Hong Kong y Hong Kong Lo que pasa es que uno, disculpame antes que tenga la explicación, uno con todo lo que pasó en Hong Kong, que se fue a Inglaterra, pone más atención, relaciona inconscientemente la parte política con la parte económica, seguramente no tendrá nada que ver. No, quizá tenga algo que ver esta vuelta, porque hay más desconfianza hacia las autoridades chinas sobre Hong Kong que a los ingleses manejando a Hong Kong. Todavía es algo nuevo, es como que el mundo financiero está mirando qué hacen los chinos. Te parece, viste, lees y decís, uy, ya tiene problemas. Es lo primero que lees. Pero por Tailandia. Claro, bueno, contame.
La crisis tailandesa se expandió a Filipinas, se expandió a Malasia, se expandió a Indonesia y ahora está a Singapur, que es una de las monedas más sólidas del mundo. Ahora el huracán ya está por Hong Kong y llegó a Corea. Así que tengamos idea de lo que estamos hablando. Este no es un problema de 2 días, esto es un problema serio. Hong Kong tiene una convertibilidad. Es uno de los únicos países del mundo, junto con 2 países bálticos, que son Estonia y Letonia, y Argentina, que tienen un sistema de currency board, que es tipo de cambio fijo y base monetaria respaldada con reservas en el Banco Central. Obviamente las reservas de Hong Kong son estratosféricas, así que nadie a prima facie podía pensar que Hong Kong iba a entrar en este problema. ¿Cuánto tiene Hong Kong? Y Hong Kong, te digo ya mismo, espero encontrarlo rápido, $70.000 millones en reservas. Y aún así los especuladores atacan el dólar de Hong Kong. ¿Por qué? Porque es tipo de cambio fijo y porque se sabe que cuando una región entera devaluó su moneda y el otro país no la devaluó, ese país va a tener una recesión probablemente fuerte porque los salarios en términos de dólares quedan más caros y no es rentable producir ahí, sino que es rentable ahora producir en Tailandia. Entonces, hay muchos que dicen, bueno, voy sacando parte de mis ahorros de Hong Kong va a tener problemas de recesión, ahora lo maneja China. O sea que ahora que se le fueron inversiones va a devaluar, sí o sí o no. Bueno, hay que ver, el poderío en reservas de Hong Kong es formidable. Lo que hay que ver es hasta dónde las puede usar y hasta dónde China no dice también, un segundo, no te patines $70.000 millones para defender tu moneda, porque Hong Kong ahora pertenece a China. Va a hacer que devalúe. Hay muchos que están pensando que sí, por eso tiene presión, por eso las tasas de interés empezaron a subir, y lo peor es que no terminó el asunto en Tailandia. ¿Y cómo nos influye eso a nosotros? Tailandia sigue, ojo, la devaluación tailandesa es algo así como el tequila para los mexicanos. Empezaron a devaluar, parecieron que pararon, después sigue, parece que para y hay quienes piensan que va a caer 20% más el baht, la moneda tailandesa. ¿Cómo nos influye todo lo que está pasando en Tailandia, en Hong Kong, a nosotros? Y si a nosotros nos podría llegar a pasar lo mismo. Más que a nosotros, el país que se va perfilando como el target, el objetivo de la especulación internacional es Brasil. Es claramente Brasil, Cecilia, donde los últimos días, por más que Wall Street subió, en Brasil las bolsas seguían bajas. Y si vos te fijás, es algo muy parecido a lo que ocurrió en Tailandia. Tailandia, ¿te acuerdas cuando estuvo Krugman en el programa? Sí. El día que estuvo Krugman, bueno, él acá dijo, y un día vamos a pasar la repetición, que no sería raro que hubiera una devaluación en Tailandia. Lo de Tailandia era algo que se venía gestando desde inicios del año pasado, con bajas violentas en la bolsa, con baja en la propiedad, con capitales saliendo. ¿Qué pasa? Tailandia tenía muchas reservas, como Brasil tiene hoy. Lo que pasa es que tuvieron un boom de expansión de consumo que no pudieron sostener. Y las reservas empezaron a huir. Mientras subían las reservas, que no se van en un día, se van en un año, no hicieron nada más que mantener férreamente el tipo de cambio. Y la historia terminó en Tailandia. ¿Y dónde fue la plata que estaba en esos países? A Brasil y Argentina. ¿Está viniendo, vino? Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Me están marcando que tenemos... Vos que hoy sos la conductora vos, así que pedimos el corte. No, bueno, termina esa respuesta. Es que da para varios minutos. Sí, pero contame. Bueno, en apretada síntesis, hay 2 tesis. Una es que a consecuencia de lo que pasó en Tailandia, acá van a venir muchos capitales y a Brasil también. La otra es que estos capitales vinieron y son los que salieron de esos lugares y ya están acá. Ahora hay que ver cuándo salen de estos lugares y vuelven para allá. Después de la tanda... Porque nos matan. Continuamos con el tema. Continuamos.